que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Una obra maravillosa a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta noche, hermano, es un placer para mí poder dirigir un servicio para la gloria del Señor. Y sabemos que venimos a escuchar la palabra, amén, que venimos a aprender la palabra. Y que pues es el tema, ¿verdad?, que estamos teniendo, y le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Miguel, que trae la enseñanza en esta noche, y presta atención y haga preguntas si tiene que hacerlas. Amén. Gloria a Dios. Diga, hermanos. Amén. Hermano Noé. Volví, dice el pastor, hermano. ¿Dónde es que? Gloria a Dios. Que gracias a Dios en su misericordia que le permitió estar aquí. Amén. También sean bienvenidos a la familia que nos están visitando. Amén. Y gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar nuevamente a nuestro Dios. Amén. Padre, bendito Dios, Padre, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, su bondad, Padre. Padre, gracias, Señor, porque usted nos ha traído aquí, Señor, a usted le ha placido, Señor, que los que estemos aquí, usted nos ha traído, Señor, para escuchar su palabra, Señor. Esta palabra usted la ha hablado a mi vida primeramente, Señor. Sea usted ayudándonos, Señor. Padre, que lo que usted nos enseñe el día de ahora, Señor, y nos siga enseñando, que no sea mero conocimiento, Señor, Padre, sino que podamos ser transformados por medio de la enseñanza de su palabra, que su palabra penetre en nuestros corazones, que seamos confrontados, animados, Señor, y sobre todo, Señor, oramos que su Espíritu Santo, Señor, nos convenza, Señor, que su Espíritu Santo sea el que hable en nuestros corazones, Señor, porque nosotros somos incapaces, Padre, de poder cambiar, Señor, si no es por la obra de su Espíritu Santo, Padre. Padre, ayúdenos, Señor, ponemos esta clase en sus manos, sea usted ayudándome a mí y al que habla y al que escucha, sea usted ayudándonos, Padre, porque ambos necesitamos de usted. Padre, gracias, le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Como hemos estado estudiando, hermanos, hemos estado estudiando nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Amén. Ese es el tema que hemos estado teniendo en estos martes. Nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Amén. Ahí voy a tomar, es buena hora, voy a tomar un tiempo para resumir. Tenemos buen tiempo. Vamos a tocar ahora un solo tema, una sola responsabilidad más, pero vamos a hacer un pequeño resumen, un poquito más extenso. Amén. Pero la idea es, si Dios ha hablado, y esto es algo que lo quiero repetir en cada una de las clases, si Dios ha hablado a nuestra vida, si Dios nos ha dejado su palabra, ¿qué espera Dios de nosotros? Hay algo, amén. Amén. Si Dios no hubiera hablado nada a nuestras vidas, pues no hubiera una responsabilidad. Amén. Pero nosotros tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica con su creación. Amén. Y tomábamos siempre como Hebreos 1 dice, Dios ha hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Es un Dios que habla, un Dios que quiere transmitir a su creación un mensaje. Amén. Y la creación tiene que responder a ese llamado de Dios. Pero sobre todo más aquellos que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que ya hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que escuchar el mensaje de Dios. Y hay una responsabilidad. Amén. Cuando usted platica con alguien, usted espera algo del que está escuchando, amén. Cuando usted tiene una plática, usted espera que la otra persona lo escuche, amén.
Amén. Pero si lo ignora a usted, pues realmente no está ignorando a alguien. Uno se ofende cuando alguien no lo pone atención, ¿verdad? Pero al que estamos ignorando muchas veces es a Dios. Entonces, si Dios ha hablado, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Y veíamos la vez pasada que la responsabilidad del hombre es recibir la palabra de Dios. Una de las primeras responsabilidades es recibir la palabra de Dios. Y veíamos, por ejemplo, que la iglesia de Tesalónica, que produjo muchos frutos, que el apóstol Pablo se gloriaba de esta iglesia. La clave de esta iglesia fue porque recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios. Amén. Ahorita no tengo los versículos, pero usted puede leer en Primera de Tesalonicenses. Amén. Que ellos recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es clave. Si nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, hay una gran responsabilidad que tenemos. Amén. Y veíamos que cuando Dios habla, Él está esperando que escuche su pueblo. Y veíamos que había había obstáculos de nuestra parte que nos impiden que nosotros recibamos la palabra de Dios. Amén. Veíamos, por ejemplo, hicimos una lista y van saliendo más. Poner la mira en el predicador. Amén. Cuando una persona está predicando, ya sea le es tropiezo a muchas personas, la persona que está predicando. Amén. Tal vez no le gusta su forma de hacerlo o cosas externas, pero no se enfocan en qué me está diciendo ese predicador. Lo que me está diciendo es verdad o es mentira. ¿Me está transmitiendo la palabra de Dios o no me está transmitiendo la palabra de Dios? Tal vez tiene una forma, no sé, cada quien tiene su carácter, su forma de ser, pero eso es externo. El punto es, esa persona que está parada ahí hablándome, ¿me está diciendo la palabra de Dios o no me está diciendo la palabra de Dios? Y muchas veces ponemos la mira en el hombre. No, es que esa persona no tiene mucho carisma, no tiene mucha gracia, habla como que sin sabor, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver. Y en realidad está hablando esa persona la palabra de Dios, está hablando en un versículo en donde no lo está adulterando, no está sacándolo de contexto, no está diciendo una mentira. Entonces es la palabra de Dios, entonces tenemos que recibirla. Amén. Y otro ejemplo, se nos hace muy común la predicación. Si yo saco un texto que usted está acostumbrado a escucharlo, usted se desconecta del servicio. Amén. Usted lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted dice, pues ya he escuchado mucho de eso, y usted se desconecta. Como si ya no tuviera nada que recibir de Dios. Entonces, son tropiezos que tenemos nosotros que aprender a quitar. Los textos demasiado familiares, recibir cada vez que Dios nos habla. Amén. Otro obstáculo, por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo de no ser confrontados con aquello que nos lastima. Cuando Dios toca una llaga y nos dice, estás mal. No queremos y le huimos a la palabra de Dios porque no queremos ser confrontados con la verdad. Amén. Otra es por nuestros fracasos pasados. Hemos intentado tal vez de obedecer esa palabra y hemos fracasado y no hemos llegado a obedecerla y dejamos de intentarlo. Venimos a la iglesia, se nos habla el mismo tema y uno como que ya se desconecta. Como que dice, bueno, pues no lo voy a ni intentar. ¿Por qué? Porque ya he fracasado mucho en eso. Entonces, eso también tenemos que quitarlo de nuestra vida. Amén. Otra cosa, por nuestra tradición hacia alguna creencia. Por nuestra tradición, veíamos que a veces tenemos tradiciones evangélicas como los católicos. Amén. No, a mí se me enseñó esto. Y uno es aferrado yo así aprendí. Pero un cristiano no puede responder, yo así aprendí.
tiene que responder, así dice la palabra. Porque yo sí aprendí, así me enseñó mi abuelita, mi abuelito, mis papás. Bueno, pero ¿es bíblico? ¿Es verdad? No, es lo que yo aprendí y lo defendemos como si fuera la palabra de Dios. Y eso está mal. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque defendemos una tradición evangélica por encima de la palabra de Dios. Dices, tú estás honrando más a tus padres, a tu tradición, a tus seres queridos que te enseñaron eso que a la palabra de Dios. Amén. Y nos hacemos como los católicos que dicen, católico nací, católico me muero. Toda mi familia ha creído esto y yo lo voy a creer. Y no se trata de eso. Se trata de ver, ¿es verdad lo que se me está diciendo? Aunque mi abuelito, mis papás han creído esto, era mentira. Yo tengo que ver qué es lo que me dice la palabra de Dios. Y confrontar mi vida con la palabra de Dios. Pero le huimos, ¿por qué? Porque tenemos un amor hacia lo que nos enseñaron. Y eso está mal. Tenemos que venir a la iglesia sabiendo que vamos a recibir la palabra y aunque confronte aquello que hemos aprendido, no importa. Si es la verdad, tenemos que derribar toda mentira y creer esa verdad. Amén. Entonces, falta de disposición a escucharla, que venimos sin predisponer nuestra vida a venir a escuchar la palabra de Dios o a leer la palabra de Dios como una forma de mecánica de venir, pero no saber que venimos a escuchar su palabra. Amén. Entonces, todo eso nos roba el recibir la palabra de Dios, de que nos pongamos obstáculo en nosotros para que no entre la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Y sabemos que eso es de nuestra responsabilidad, nuestra parte, porque al fin y al cabo, el que pone la palabra de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, es prepararnos, quitar todos esos obstáculos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, veíamos otro punto, veíamos una responsabilidad de recibirlos. Eso es lo que ya vimos la primera vez, recibir la palabra de Dios. Si Dios ha hablado, nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Otra es orar con la palabra de Dios. Amén. Pedirle a Dios que Dios abra nuestro entendimiento. Ahorita oramos para que Dios nos hable, porque reconocemos que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Amén. Nosotros no somos un club social que con motivaciones, no somos como los alcohólicos anónimos de acá, que con el esfuerzo, que dando testimonios para motivarnos, vamos a lograr ser mejores. No. Si Dios no es el que cambia nuestras vidas por el Espíritu Santo, no podemos cambiar. Y eso nos humilla. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. Nosotros no podemos cambiar. Si usted hace un cambio en su vida que no viene por el poder del Espíritu Santo, es un esfuerzo humano suyo. Y el que se va a llevar la gloria es usted, porque usted cambió por sus fuerzas. Entonces, orar para que Dios penetre su palabra en nuestros corazones. Entonces, es nuestra responsabilidad recibir la palabra de Dios, pero también orar para que Dios use esa palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Veíamos también alimentarnos de su palabra. Gracias, hermano. Veíamos que tenemos que alimentarnos de su palabra como una necesidad. Amén. Y me gustaban Mateo 4:4, donde dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A cuántos estábamos conscientes de que necesitamos ser alimentados por Dios? Amén. Amén. De que necesitamos cada día que Dios nos nutra con su palabra. Y esa es una responsabilidad que tenemos, ser alimentados por Dios. Amén. No aguantamos mucho tiempo con el hambre, pero ¿cuánto aguantamos sin leer la palabra de Dios? ¿Cuánto aguantamos sin realmente recibir la palabra de Dios en nuestras vidas? Podemos pasar semanas, meses, años
y no reconocemos que necesitamos su palabra. Amén. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, esa fue la tercera, recibirlas, orar con ellas, alimentarnos de ellas. Y la cuarta que vimos fue obedecerlas, obedecer su palabra. Amén. Obedecer su palabra, que es sumamente importante que nosotros sepamos que cuando venimos a la iglesia o cuando leemos su palabra, es para leerla, para ponerla por obra, para ponerla. Este no es un libro de consejos, este no es un libro de consejos para, si tú quieres, si te parece bien, ¿verdad? No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, son los decretos de un rey, es lo que Dios está demandando de sus criaturas. Entonces, si Dios habla a nuestras vidas, Él espera que nosotros obedezcamos. Amén. Y leíamos la vez pasada, donde dice uno de los versículos más temibles de la Biblia, que dice a Mateo 7:21, ya no sabemos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros y todo esto. Dice, pero yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Dios? Dios está esperando que su pueblo escuche la palabra y obedezca la palabra. Y es algo, fíjense, hermanos, es algo bien sencillo. Escucha y haz la palabra. Pero qué difícil muchas veces lidiar con nuestro pecado. Pero el mensaje es simple. Escucha el sermón, escucha lo que Dios tiene para ti. Lee tu palabra y qué Dios te dijo y ve y ponlo por obra. ¿Por qué? Porque a Dios no lo impresionamos con nuestras palabras. Dios no se impresiona con nuestra declaración de fe. Que yo venga y llore y me entregue a Dios. No, Dios lo que quiere es mi obediencia. Si realmente yo me entregué a Cristo, Dios lo que espera es que yo vaya y obedezca. Porque mi obediencia va a manifestar si realmente he creído. Amén. Si yo estoy en desobediencia, si yo estoy realmente, es porque yo no he creído, no le he creído a Él. Amén. Y lo hace con una parábola donde dice, fíjense el énfasis, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Amén. Y esto a veces nos acostumbramos a decir, hermano, ¿y dónde estás cimentado? Estoy en la roca, estoy en Cristo. Pero aquí dice, no es lo que está diciendo Jesús con esta parábola. Si tú escuchas la palabra de Dios y la haces, tú estás cimentando tu casa en la roca. Si escuchas la palabra y no la haces, no estás en la roca, estás parado en la arena. ¿Por qué? Porque estás autoengañando que estás realmente en Cristo, si realmente no estás obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta es una advertencia fuerte para nosotros. Es una advertencia muy fuerte. Y lo hace por nuestro bien, hermanos, porque Dios no quiere que nos autoengañemos, que nos las pasemos. Imagínense, hermano, lo más triste es que nos la pasemos toda nuestra vida en la iglesia sin haber creído realmente en Él. Toda una vida en la iglesia sin realmente haber creído. Por eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces, se refiere a muchos. Amén. Entonces, es importante que ahí siempre
nos escudriñemos, amén. Entonces Dios demanda obediencia de nosotros. Y luego nos pedía que también que honremos la palabra de Dios, amén. Recibirla, recibirla, orar con ellas, alimentarnos de ellas, obedecerlas y honrarlas. Honrarlas, sabemos que Dios dice no nomás obedecer, sino con qué intención obedecemos. ¿Cuál es nuestra intención al obedecer? Amén. Y leíamos aquí entonces Malaquías 1:6-8, cuando dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué menospreciamos su nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la casa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecías el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, como cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, veíamos la vez que no solo Dios quiere obediencia, sino que Dios quiere honra. Estas personas de aquí en Malaquías eran sacerdotes que seguían ofreciendo sacrificios a Dios, seguían trayendo el animal, seguían trayendo ofrendas según el Antiguo Testamento, pero traían el animal cojo, el animal enfermo, traían de lo peor. Entonces, cumplían, pero al mismo tiempo lo hacían como, ahí se va. Entonces, eso nos llama a nosotros, que Dios quiere una obediencia, pero quiere una honra. Cuando obedecemos queremos honrar a Dios. No es simplemente una obediencia mecánica, fría, sin sentido. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro corazón. Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe por qué vino usted ahora. Dios sabe con qué intención hay en su corazón. Dios sabe por qué yo estoy aquí parado, por qué usted está escuchando. Dios sabe cómo fue su semana. Dios sabe cómo fue nuestro día. Entonces Dios mira la intención de nuestro corazón. Dios mira cuando obedecemos, si lo estamos honrando a Él. Amén. O lo hacemos solamente por cumplir. Amén. Hasta ahí se acabó el resumen. Ahora sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahora vamos a ver otra responsabilidad. Otra responsabilidad que tenemos porque Dios ha hablado. Es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Amén. Dios no quiere solamente que leamos su palabra como un libro, como un libro a cualquiera, como un cuento, sino que obviamente que tenemos que orarle a Dios para que Dios nos ilumine, nos permita entender su palabra, pero Dios quiere que entendamos el mensaje, que escudriñemos lo que nos está diciendo, que cuando leamos nosotros la palabra de Dios o estamos escuchándola, que nosotros entendamos qué se nos está diciendo. Amén. Y para eso necesitamos estudiarla. Amén. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios. No solo leerla, sino escudriñar la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, a usted un familiar lejano le deja una herencia y le mandan que se lea el testamento. Usted va a poner atención a cada frase del testamento, ¿o no? Específicamente cuando dicen las cantidades, ¿verdad? Y los bienes. Usted va a querer saber cada renglón del testamento que se está leyendo, porque usted va a tener atención de que ¿cuántos millones dijo? Entonces, porque usted está poniendo atención al testamento que se está leyendo. Amén. Ahora,
digamos, un testamento de una persona, de un familiar lejano, pues es un poquito a veces más frío y convenenciero, digamos. Pero imagínense que la persona que más amas en la vida parte de aquí, pero te dejó una carta. Te dejó una carta en donde te revela todo su corazón, en donde te cuenta todo lo que estaba oculto en su corazón que no te alcanzó a decir. Recuerden que es la persona que más amas. Te dejó eso, pero entre la carta te dejó algunos refranes, te dejó algunos proverbios, te dejó algunas pequeñas cancioncitas, te dejó digamos, parábolas, te dejó, digamos, algunas palabras desconocidas para ti. Entonces, tú recibiste esta carta de la persona que más amas. ¿Cómo vas a leer esa carta? No la vas a agarrar y la leer así como, querido, o sea, leerla nomás sin detenerte, sin saber, querer entender qué te está expresando esa persona. No, obviamente, si tú amas a esa persona, si te dejó una carta expresando de todo lo que la persona es y cuánto te ama y cuánto cuántas cosas te entregó y su personalidad, cosas que no conociste, te las plasma ahí. Tú vas a leer la carta con la intención de querer entender cada palabra, de querer entender qué me está diciendo esa persona. Amén. Así más o menos es cuando Dios nos dejó su palabra. ¿Cuántas veces la leemos nomás corrido? Y cuando usted termina de leerla dice, ¿qué leí? No me diga que no le ha pasado porque yo sé que sí. Amén. Mira, el primero honesto. Sabía que había uno. Bueno, por lo menos. Amén. Que uno lee la palabra de Dios y dices, ¿qué leí? Casi después de que leíste, o al día siguiente, o venimos escuchamos la prédica, ¿qué se predicó ayer? No me acuerdo, y uno andaba leyendo, ¿qué predicó? Ay, ¿qué se predicó ayer? Y tú predicaste, me dice después. De veras, ¿qué prediqué? No me acuerdo. Entonces, fíjese qué mala costumbre pecaminosa tenemos. Dios espera que leamos su palabra con la intención de entender qué Dios nos está hablando. Porque no es un libro que nos da noticias, no es un libro ajeno, es la palabra de nuestro Dios que nos la dejó a nosotros. Por eso ya dice el testamento, Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Amén. Dios nos dejó su palabra para nosotros. Amén. Dios no necesita la palabra para él. Los ángeles no la necesitan no la dejó a nosotros su palabra. Amén. Miren, leamos lo que dice Esdras. Si me acompaña Esdras, este versículo está hermoso. Esdras 7:10. Dice, Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice que Esdras había preparado su corazón. Qué hermosa frase. Ahí no la puso ahí, Dios nos la dejó ahí nomás para que sonara bonita.
Era lo que Esdras hizo, preparó su corazón primeramente. Él agarró su voluntad, sus emociones, todo lo que son su corazón. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo. Amén. Preparó su corazón. Fíjense, y a veces decimos, es que como que no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas, no. Esdras agarró su corazón y dijo, no. Lo preparó. Dice, ¿para qué? Para inquirir. Esta palabra significa para llegar al conocimiento de algo, especialmente a través de preguntas. Inquirir, en inglés, ¿cómo se dice? Inquire, ¿cómo? Inquire. Es preguntar. Esta palabra de inquirir dice, y Esdras preparó su corazón porque tenía la ley, tenía la palabra de Dios, y no todo el mundo tenía Biblia. Había una palabra, un libro que encontraron. Rollos, que tenían, y Esdras preparó su corazón para inquirir, para agarrar esos rollos, agarrar esa palabra de Dios y llegar a conocer lo que está ahí. Y dice que inquirir es llegar a conocer algo es por medio de preguntas. Entonces nosotros cuando estudiamos la palabra tenemos que muchas veces preguntarle al texto. Estamos leyendo un versículo y hacer preguntas. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Para quién estaba dirigida la carta? ¿En qué condiciones estaban los que estaban en persecución? ¿Estaban sentados en una mansión los que estaban recibiendo la carta? ¿Quiénes eran los receptores? ¿Quién era el que mandó el mensaje? ¿Qué estaba pasando? Amén. ¿Qué condiciones políticas había? ¿Que había un gobierno que los quería o no los quería? Entonces Esdras quería escudriñar la palabra. Esdras no quería dar una leída así nomás. Él quería escudriñar para sacar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pero no era nomás así como para llenarse de conocimiento. No. Estaba aquí y implicado su corazón, su amor hacia Dios. Él quería conocer a ese Dios. Amén. Por eso preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Y qué dice? Que para escudriñar y ver qué es lo que dice Dios, para enseñarle a otros y para cuando alguien me pregunte, humillarlo y decirle que yo sé más que tú. Dice, para cumplirla. Él quería saber qué dice Dios. ¿Por qué? Porque necesito cumplir la palabra de Dios. Amén. Algo tan sencillo, ¿verdad? Que nos reta a nosotros cuando leemos la palabra. Señor, muéstrame tu voluntad porque quiero cumplir tu palabra. ¿Qué me estás diciendo en esta palabra? ¿Qué me hablas a mí? Esta palabra no es nomás una historia de personajes que pasaron hace tiempo, no. La palabra de Dios nos habla a nosotros también. Entonces, Esdras, podemos aprender bastante de Esdras, que él quería inquirir, quería escudriñar esa palabra, pero para cumplirla a él, para aplicársela a él mismo. Amén. Y obviamente después también dice, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos, porque él tenía una posición, era un escriba y tenía una posición ahí en los israelitas y él tenía que enseñar a otros. Amén. Pero él no podía enseñar algo que primeramente él no estaba atesorando, que él no estaba atesorándolo para él mismo. Amén. Entonces, tenemos esta clase es sencilla, hermanos. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. Tenemos que entender cuando leemos un versículo es qué me está diciendo Dios. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo obedeceremos algo que no entendemos?
Usted sale bien gozoso de la iglesia. Wow, la iglesia estuvo, pero las alabanzas y todo estuvo de lujo. Y luego le preguntas ¿y qué te habló el Señor? Estuvo buena. ¿Qué te habló el Señor a tu vida? Dios no es un viene a entretener. Dios no viene a tratar de entretener a cristianos y a que salgan divertidos y hacer su vida un poquito menos aburrida. No, Dios tiene un mensaje que dar a su pueblo. Dios tiene un mensaje que dar a nosotros. Y no nomás digo por usted, porque yo soy receptor de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está hablando mi vida, Dios? ¿Qué me está diciendo? Simple y sencillo. Amén. Hermanos, debido a muchas veces a la falta de estudiar la palabra de Dios, de escudriñarla, se ha corrompido muchas veces iglesias. Porque se para algún predicador y trae cualquier tema. Y como no hay ningún interés por estudiarla, decimos, amén. Amén. Y que la salvación es por esto y que y si no te bautizas no serás salvo y empiezan a predicar cosas que y uno dice amén o muchas cosas que la palabra no las tuercen. No, y va uno a decir amén y uno no tiene ni intención de escudriñar aquello que se nos enseñó. Amén. Fíjense lo que habla Pablo Lucas en Hechos, que escribió Lucas, Hechos 17:10 al 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo predicó a los de Berea y dice que los de Berea eran más quisquillosos y desconfiados y arrogantes, que se pusieron cuando Pablo hablaba estaban diciendo, no es cierto todo eso, no, dice que eran más nobles. Fíjense cómo Dios exalta esta actitud. Una persona que viene y escucha la palabra de Dios y está juzgando las palabras del predicador, es noble. No juzgando al predicador, ni juzgando las cosas externas, que no me gustó, está poniendo en juicio lo que está diciendo el predicador y está filtrándolo con la palabra de Dios y dice, amén. Y el predicador dice algo y él dice, lo filtra y está recibiendo, pero está filtrando con la palabra de Dios que sea verdad. Dios ve eso, lo exalta como algo noble. A Dios no le gusta que seamos simplistas. Que va uno a una iglesia y todo dice amén, amén, amén. Y al rato se dan cuenta que estaban en una herejía. Y uno diciendo amén a aquello. Entonces, Dios exalta que una persona esté ahí y que cuando el predicador esté predicando, usted esté comparando. Sí, es cierto. La salvación solo es por Cristo. Sí, es verdad. Cristo murió por los pecados, por pecadores como yo. Amén. Que cuando digamos un amén nosotros es porque realmente estamos de acuerdo con aquello. Y si no estamos de acuerdo con aquello, nuestra obligación es escudriñar para ver si aquello, como los de Berea. Muchas veces escucha usted una predicación fuerte, una verdad que a lo mejor usted no ha escuchado y lo sacude a uno. ¿Cuál es mi obligación? Decirle, ay, aquí predican algo, o salir renegando. No, mi obligación es agarrar eso que se me enseñó, ir a la palabra y decir, ay, cuando uno es confrontado, dice, wow, sí es cierto.
Es verdad. Hermanos, no sé cuántas veces yo cerré mi corazón a predicaciones fuertes que confrontaban mi fe, que yo estaba creyendo cosas torcidas. Y cerraba mi corazón, pero no había nobleza. ¿Por qué? Porque no había ningún interés en buscar si era cierto lo que se me dijo. Ese no es nobleza. Una persona que nomás dice, no, yo así no creo y punto. Hágale como le haga. Esa persona nunca va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque no desea ver la luz. Porque le gusta estar en donde ya está acostumbrado a estar, en esa creencia. Pero si alguien es confrontado con la verdad y si es noble y dice, voy a buscar eso que me acaban de decir. Voy a agarrar la palabra de Dios y voy a escudriñar si lo que me acaban de decir es cierto. Amén. Entonces, eso Dios lo exalta. A los de Berea les dijo, ustedes son nobles porque ustedes reciben la palabra y van y la escudriñan y lo dicen, sí, cierto, Pablo. Amén. Jesús invitaba a los fariseos a escudriñar la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, Jesús mismo les decía a los fariseos, escudriñen del Antiguo Testamento y ustedes si lo escudriñan van a ver que yo estoy ahí. Ellas me dan testimonio de que yo soy el Mesías. Entonces, Jesús mismo los invitaba y nos invita a nosotros a estudiar la palabra de Dios. Amén. Estudiar la palabra de Dios, hermanos, es para todos. No es para los que predicamos o es para los líderes, no, que ellos estudien. Nosotros tenemos una responsabilidad, sí tenemos una responsabilidad de estudiarla, pero este llamado es para toda la iglesia. Si en una iglesia nadie estudia la palabra de Dios y el líder se desvía, si aquí los que predicamos, los tres que predicamos, empezamos a predicar cosas raras y la iglesia no está percibida, que la iglesia así nos va a dejar. No, a la hoguera. Primero, hermano Héctor. Y ya se acabó la leña y pues ya ni modo, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero tienen que estar apercibidas las iglesias. Por eso hay iglesias que están en lo mismo, porque la iglesia muchas veces no escudriña la verdad y está acostumbrado a ser alimentada de arriba, pero la iglesia no está creciendo también. Entonces, este llamado es para todos nosotros, amén. Si usted está juzgando la palabra que se está predicando, usted no está ofendiendo al predicador. No son esas iglesias que dicen, no toquéis al ungido de Jehová y no pongáis, cállate, no digas nada. No, esto no es cierto. No, se tiene que juzgar lo que se está predicando. ¿Quién nos va a corregir, hermano? ¿Quién nos va a corregir? Entonces, si yo estoy diciendo algo malo, se tiene que acercarme a mí y corregir. Entonces, es importante que la iglesia crezca, que todos estemos apercibidos y que todos estemos estudiando la palabra de Dios. No es solamente para los líderes. Amén. Fíjense en Nehemías 8:7-10. Otro versículo también muy bonito. Dice Nehemías 8:7, dice, y los levitas, Jesúa, Banai, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Bet, Anán y Pelaya. Fíjense lo que dice, hacían entender al pueblo la ley
y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjense las dos posiciones. El pueblo estaba atento, ni una mosca. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y en el 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es de Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Habían encontrado el libro de la ley y estaban escuchando la palabra de Dios, estaban escuchando la ley de Dios, y los levitas ayudaban al pueblo, y Nehemías estaban, y Esdras, Nehemías y Esdras estaban ayudando al pueblo a que el pueblo entendiera lo que la palabra de Dios decía. ¿Y qué pasó cuando entendieron lo que Dios decía? Inmediatamente empezaron a llorar. ¿Por qué? Su corazón fue quebrantado porque reconocieron que habían pecado contra Dios. Entonces, nuestra responsabilidad, aquí es responsabilidad de los líderes, pero también una responsabilidad de nosotros, de que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos está hablando. Simple y sencillamente no hacerlo como ritual, de que leemos la Biblia y le ponemos, bueno, ya leí la Biblia como para callar nuestras conciencias, ¿sabes? Ya leí la Biblia ahora. No se trata de eso, se trata de entender qué es lo que me está diciendo Dios, qué es lo que está hablando a mi vida. Amén. Entonces, no todos nosotros necesitamos estudiar, las mujeres, los hombres. De hecho, dice en Timoteo, nuestro pastor nos predicaba la otra vez pasada, que la mujer aprenda. Amén, lo demás no me meto porque ya el pastor ya se metió. Lo mejor aprende y punto, hasta ahí le pongo. La mujer aprenda, que la mujer pueda aprender la palabra de Dios. Y también dice que el hombre, dice que si la mujer tiene alguno, que le pregunte a su esposo, o sea, que el hombre se pueda ser capaz de enseñar a su esposa, a sus hijos. La enseñanza la vamos a ver la siguiente el martes, pero nuestra responsabilidad es de aprender la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de lo que leamos realmente, ir con una intención de que es sencillo, hermanos, quiero entender lo que me está diciendo Dios. No lo quiero hacer por rutina y tenemos que recordar a nuestra alma. No quiero nomás leer y bla, 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 bla. No es que Dios te va a poner una estrellita allá en el cielo. Sí, cumpliste hoy. No, estamos cultivando una relación con nuestro Dios. Queremos conocer qué más dice esa carta de amor que Dios nos dejó. ¿Qué más dice de Él? ¿Qué más dice? No es un Dios lejano. Quiero saber más de mi Dios que me salvó, que mandó a su Hijo a morir por pecadores como yo. Quiero conocer más. Entonces, esto es un llamado para todos nosotros, porque todos estamos llamados a conocer más de Dios. Amén. Otra cosa, no debemos estudiar también por motivaciones equivocadas. No debemos estudiar la palabra de Dios para saber más o para ganar un debate o para contender o por vanagloria. Amén. Debemos de estudiar, saber que queremos conocer más, porque queremos conocer más a ese Dios que nos amó. Amén. Queremos conocerle más a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí, bueno, todavía no termino. En nuestra lectura, nuestro estudio, o aún cuando venimos aquí a la iglesia, es entender qué Dios nos está diciendo. Salirme yo con algo que Dios habla a mi vida. No con emociones solamente, sino con
el mensaje que Dios trajo a mi vida, porque Dios está perfeccionando la obra que Él empezó, pero para la vida de perfeccionarla tiene que seguir hablándonos. Si Dios ya dejó de hablar, es que, o una de dos, o que no está recibiendo el mensaje, o que Dios ya terminó la obra. Y yo creo que Dios todavía sigue obrando en nosotros. Amén. Solo que a veces no recibimos el mensaje, o salimos y ya no, o leemos la palabra en nuestros hogares y no nos quedamos con eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando leemos la palabra, nuestra intención es entenderla. ¿Cuántas veces usted se ha topado que usted está leyendo y leyendo? Que usted se topa con palabras que ni entiende, pero usted sigue leyendo. No sé ni qué es redención, no sé lo que es propiciación, expiación, justificación, pero y lo lee uno y dices, ay, qué bonito mensaje, pero ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa propiciación? ¿Qué significa justificación? Yo sé que son palabras, digamos, usted dice, bueno, es que yo no estoy en el seminario, no, pero es que tu Biblia lo tiene. Imagínate que tu esposa te escribe una carta de amor y te escribe una palabra que tú no conoces. Ay, quién sabe qué era eso. Y sigues leyendo, y como que uno supone, pues le inventa uno algo ahí para rellenar el hueco, A mí me pasa cuando estoy leyendo el inglés, que hay palabras que uno no me las sé en el inglés. Y quién sabe, bueno, y me la brinco y como que ya con lo que lees toda la carta y como que armas un poquito lo que dice, algo dice eso. Y uno se ha llevado unos chascos que dice, no, es que no dice eso, esa palabra cambia todo. ¿Y qué pasa cuando leemos la Biblia y nos encontramos palabras que no conocemos? Y no estoy diciendo aquí que tengamos que ir al instituto, hermanos. Ahora es tan fácil nomás decirle Google, hey Siri, ¿qué significa propiciación? Que tener 20 o 30 años en la iglesia y leer la Biblia y nunca tener el interés de saber qué significa esa palabra. Fíjense cómo a veces leemos, pero no queremos saber lo que dice la Biblia. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Una vez mi pastor predicaba de Efesios. Me acuerdo clarito como si fuera ayer, ¿no? Pero fue hace como 10 años. Y decía, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y preguntaba a él, yo sé, ¿se acuerda? ¿Qué es disolución? Bueno, le decía, ¿qué es disolución? Y uno como que decía, no, pues algo malo, ¿verdad? Es algo malo, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Y uno como que le ponía ahí como que decepción o le cambiaba a uno como para... Pero no tomábamos el tiempo nomás de agarrar un diccionario. Bueno, ya nomás le pones Google, ¿qué es disolución? Y ya. O agarrar otra Biblia que es de la nueva versión internacional, que están más digeribles en unas partes y ver qué significa eso. ¿Por qué? Porque a veces leemos, pero no queremos realmente entender qué nos está diciendo Dios. ¿Quieres saber qué es disolución? Lo voy a dejar de tarea, búscalo. Amén. Y no le pasa así. Que usted lee un tramo de la Biblia y usted dice, y usted se salta esto, se salta aquello. Hermano, si yo le mando una carta, no importa que se salte lo que se salte de las frases, pero para Dios, si usted quita o solamente una palabra de lo que está diciendo Dios, puede cambiar todo el significado. Puede cambiar todo el significado de lo que estamos leyendo. Entonces, mi intención aquí es que nos recordemos que nuestra intención al leer la Biblia es querer saber qué Dios está diciéndonos, qué nos está hablando, tan sencillo como eso. Entonces, cuando obviamos palabras, cuando las quitamos y decimos, bueno, le voy a poner esta otra y no sé qué es propiciación, pero suena algo bonito, pero no sé qué es redención, no sé qué significa todavía, pero me imagino que es algo bonito que Dios hizo para conmigo. Sí, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo?
Dios nos redimió con su sangre. ¿Qué significa redimir con su sangre? Es como dicen los diccionarios, es la acción de redimir, ¿verdad? ¿Y qué es la acción de redimir? Pues, y le buscas otra cosa y te dice otra palabra más fea, y dices, pues, no entiendo. ¿Qué es eso? Y la cosa que tenemos 20 años, 30 en el Evangelio y no tenemos la intención de saber qué significa esa palabra. Y uno dice, pues ya los de no, es que está en nuestra Biblia y es algo sencillo, que si ya lo hubiéramos aprendido lo hubiéramos leído ya desde cuando fuimos comprados por su sangre. Aunque el hebreo tiene varios significados, pero lo simple y sencillo es comprado. Entonces, la intención es de que no necesitamos, hermanos, ser aquí. El punto, usted no necesita ver si no es que, hermano, yo no tengo una maestría, no tengo un doctorado, yo no fui al seminario ni nada de esas cosas. No se trata de eso, se trata del interés por saber, el interés por saber lo que Dios está hablando. ¿Qué tanto me interesa saber lo que Dios me está diciendo? Si yo me brinco y paso y nomás así, es que no me está interesando lo que me está diciendo Dios. Que yo no quiero realmente saber su mensaje. ¿Por qué? Porque no. Entonces, no se trata de qué tanto conocimiento tengamos, no. Se trata de qué tanto interés tengamos. Amén. Gloria a Dios. Y no es solo a la palabra de Dios. No es solo como el amor. Tenemos amor a la palabra de Dios. No, ¿verdad? Nosotros no queremos ser cristianos que amen la palabra de Dios. Queremos ser cristianos que amen al Dios de la palabra. ¿Por qué amamos la palabra de Dios? Porque amamos a aquel Dios que habló. Amamos al Dios que dio la palabra. Dios dio su palabra. ¿Cómo no amarla? Si tu esposa te escribe una carta de amor, tú atesoras esa carta de amor, pero no porque ames el papel, porque está escrito no, amas a aquella persona que escribió esa carta. Amén. Entonces, nosotros queremos entender lo que Dios nos está diciendo porque amamos al que escribió la carta, al que escribió su palabra, que es Dios. Entonces, eso nos ayuda a escudriñar nosotros, a nuestro corazón. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué queremos entender más a Dios? Porque queremos conocerle más. Amén. Amén. Sabemos que hay formas en las que Dios también puso para que aprendamos, ahí dice que en Efesios 4:11, dice al 16, dice, bueno, más el 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, Dios ha puesto maestros, evangelistas, amén. Sabemos que en los apóstoles sabemos que ya no están. Amén. Pero Dios ha puesto hombres que enseñan la palabra de Dios. Algunos de esos hombres están vivos ahora. Tenemos en la iglesia de Cristo, tenemos maestros que enseñan y que gracias a Dios por ellos, que nos enseñan la palabra de Dios. Que cosas que nosotros no podemos entender en el hebreo, en el griego, y ellos que han tenido la bendición de estudiarnos, nos la dan a nosotros. Y uno toma de ahí y dice, wow, ay, se goza uno. Y hay otros que ya partieron con el Señor, pero dejaron sus libros, dejaron sus escritos, que podemos agarrarnos de ahí. Amén. Entonces, es una necesidad del cuerpo de Cristo de estar de juntos creciendo. Amén. Siempre le digo esto, yo cuando mi esposa le decía,
leía la palabra, yo le decía, yo quiero que me revele algo a mí, que me revele Dios a mí. ¿No? Que dice, ¿por qué no lees? ¿Por qué no escuchas otras prédicas? Yo quería que me revelara Dios a mí, ¿ah? Y a mi esposa me dice, eso es arrogancia. Suavemente me dice, está siendo arrogante porque no quieres escuchar. Ay, Dios no prometió darle a una persona todos los dones o todos los talentos, toda la sabiduría. No, Dios a todo el cuerpo de Cristo, en toda el cuerpo de Cristo en todo el mundo, Dios repartió sus dones. Dios ha dado sabiduría a unos de una forma, de otra, para que todos crezcamos. Amén. Entonces, tenemos que agarrarnos también de ahí. Amén. Es una arrogancia nosotros querer crecer nosotros solos, sin depender también de otros hermanos que han aprendido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿hay que decir algo? Dice esto es para perfeccionar a los santos. O sea, Dios ha puesto a estos líderes para que todos seamos perfeccionados, aprendamos de ellos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. A ver, ¿qué es fluctuantes? Estoy diciendo, ya reprobé. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema. ¿Qué es estratagema? Mire. ¿Ve? No, pues quién sabe. Fluctuantes me suena como a flotantes, ¿ah? Niños que flotan, llevados por doquiera de toda viento de doctrina por estratagema. ¿Qué suena estratagema? Pues, no sé, como... Entonces, es lo que le digo, no hay un interés en saber lo que está diciendo Dios. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ya son 3 palabras, que son artimañas, ¿ah? Entonces, no lo que quería ellos, ustedes van a ser edificados por la misma iglesia, para que no sean niños que están llevados para allá y para acá, para que ustedes no sean engañados por personas. Amén. Entonces, hay una necesidad de estudiar la palabra de nosotros, de aprender de la palabra de Dios. Amén. Por últimos 2 puntos. En el mismo tema de aprender la palabra de Dios, de estudiarla, perdón. Para estudiar la palabra de Dios tenemos que muchas veces meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos practicamos la meditación? No me refiero a que se pongan no sé qué hace. ¿Sí da? ¿No quiere ver? ¿Hermano Gustavo? ¿Qué digo? No ese tipo, sino meditar en lo que Dios, que Dios nos habló, que Dios habló a mi vida. Estar meditando durante el día, durante la semana, que Dios está, ¿por qué? Porque Dios habló a mi vida. Y Dios espera que eso haga algo en mí, que Dios está queriendo hacer algo en mí. Entonces nosotros tenemos que meditar en aquello. Pero ya con tanta distracción, ya no queremos meditar en nada, no queremos ni tener nuestra mente ocupada en pensar. Estamos en cualquier lado con el celular, ¿ah? No queremos pensar cosas, queremos tener nuestra mente entumecida, adormecida, no meditar en aquello. Si Dios me confrontó algo, estar uno meditando. Un teólogo decía, palabra no meditada es palabra olvidada. Y está en lo cierto. Y le agrego, y palabra que no meditas y olvidas, pues obviamente no lo vas a obedecer. ¿Por qué? Porque ni te acuerdas de que ibas a obedecer, ¿verdad? Se te olvidó. Entonces, fíjense lo que dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, estar pensando en Dios, en lo que Dios nos está hablando, nos ayuda a nosotros, amén, a aplicar esa palabra en nuestra vida.
Salmos 119, 15 y 16. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermoso, ¿ah? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, el salmista está diciendo que quiere meditar en su ley, en su palabra, ¿ah? Para no olvidarla, para poder también ponerla por obra. Si usted no medita la palabra de Dios, se le va a olvidar, y si se le olvida, pues no la va a poner por obra, y si no la pone por obra, pues no va a crecer en su santidad, en su piedad. Entonces, cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, estamos diciendo sin palabras que lo que nos habló Dios no fue importante. ¿Usted cree eso? Si usted no medita y no piensa lo que Dios le habló y usted lo trae así a conciencia y está usted pensando, significa que lo que Dios le habló realmente no fue tan importante. ¿Usted se acuerda lo que le platicó algún compañero de trabajo la semana pasada? A veces uno dice, me platicaste ni me acuerdo. Y le dices, oye, pero para mí era importante lo que te platiqué y tú se te olvidó. ¿Qué le está diciendo? Pues que para ti no fue importante porque se me olvidó. ¿Qué me dijo el otro día, pastor? Pues a uno cuando hacen eso, uno dice, es que no te importó lo que te dije. No fue importante para ti. Cuando nosotros escuchamos, Dios nos habla y nosotros no meditamos y lo dejamos pasar, es que realmente a nosotros no nos importó lo que Dios nos dijo. Amén. Entonces, Dios no quiere eso, dice Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice, sino que esta persona medita en la ley de Jehová de día y de noche. Medita en su palabra, está pensando en su palabra. Y eso, por eso va a ser como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque ahí tiene el agua al pie. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está con la palabra de Dios meditando en ella. Y estamos bebiendo de esa agua. Dice, será esa persona que medita de día y de noche tiene el agua ahí corriendo a sus pies y puede beber de ella en cualquier momento. Amén. ¿Cómo estamos de agua? ¿Está seco el río? No, más bien estamos lejos del río. Amén. Amén. Gloria a Dios. A Josué 1:8 también le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces a Josué también le dice, y no nomás a Josué, sino a nosotros, que meditara en Dios. Entonces, si nosotros no tenemos la costumbre de meditar en Dios, de meditar en lo que Dios nos está hablando, no nos acostumbramos a tener una especie de religión. Que venimos, escuchamos un sermón, nos salimos y ya. Se acabó. No hay nada, no hay una obra viva en nosotros. Amén. O estamos leyendo en nuestras casas y leemos la palabra de Dios y ¿qué habló el Señor? Amén. A mi vida. Amén. Por último, otra implicación de estudiar la palabra de Dios es también el poder memorizar la palabra de Dios. Amén. Poder memorizar la palabra de Dios, que podamos retener esos versículos, que podamos retener la palabra de Dios. Amén. Y muchas veces
no es por falta de capacidad nuestra. Estoy completamente seguro, firme de convicción más bien, que muchas veces realmente es por falta de importancia, falta de interés. Falta de interés. Una vez a Paul Washer le dice a una persona que se memorizaba muchos versículos. Dice, wow, hermano, Dios le ha dado un gran don. Y se voltea a Paul Washer, fíjale, Paul Washer daba el testimonio y le dice, se voltea y le dice Paul Washer, y le dice, no, hermano, dice, sino que me he esforzado más. Dice, sí es cierto. Dice, no es que, ay, qué don tienes que memorizar. Sí hay personas ya que puedan tener a ciertas capacidades, pero la mayoría de las veces, si somos honestos, hermanos, es por falta de interés, por falta de empeño, de que no queremos memorizar la palabra de Dios, de que no queremos retenerla en nosotros. Cuando está uno, digamos, está usted noviando y ya conoces a la muchacha y te va a dar te va a dar su número de teléfono y no tienes en qué anotarlo. A ver si no te lo aprendes. ¿Ah? Aunque sea con la de esas de 011 52 352. Entonces, te lo aprendes porque te interesa aquella persona y te lo aprendes. ¿Por qué? Porque tienes un interés. Muchas veces, hermanos, realmente no aprendemos la palabra de Dios, no la memorizamos porque nos falta interés en aprender la palabra de Dios. Amén. No tenemos ese interés de estarla repitiendo. Si un versículo nos habló en nuestra vida, estamos meditándolo y está en nuestra mente, ya a lo mejor ni nos damos cuenta, ya se grabó en nuestro corazón. Y en nuestra mente, o sea, se grabó en nuestra mente en ese versículo. Pero si ni pensamos en él y ya nos acordamos, ya cuando nuestro pastor cambia de versículo, ya el otro ya, ¿cuál era el anterior? Acaba de probar el punto, ya nos acordamos del anterior. ¿Ven? Entonces, ¿cuál era? Ocupamos un poquito la primera palabra y ya decimos toda, pero muchas veces es falta de interés, si somos honestos. Y no se lo estoy diciendo nomás a usted, estoy diciendo para mí, porque primeramente Dios me ha hablado a mí. Es falta muchas veces de interés, de no querer. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cuál palabra? Su palabra, que debe de morar en nosotros. Pero ¿cómo va a morar en nosotros si no la retenemos, si no la sabemos, no leemos la palabra, no la retenemos en nuestros corazones? Entonces, tenemos que también, aparte de estudiarla, meditar y aún memorizar la palabra de Dios, que se grabe en nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos muchas distracciones en este mundo, hermanos, yo creo que es donde tenemos la generación más distraída que hemos desde antes. ¿Por qué? Porque tenemos un aparatito que nos distrae. Voy al break, volteas a ver a uno con su celular, al otro con su celular, al otro con su celular, todos. Y ya nadie platica. Platicamos, dice el otro, Yo me duermo en mi break, olvídense. Pero, ¿por qué? Porque estamos distraídos. No queremos meditar ya con la palabra de Dios. No queremos estar pensando en que Dios habló en mi vida. ¿Amén? Y recordar que es un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que siente. No es una religión fría, hermanos. Qué hermoso saber que tenemos un Dios vivo. Un Dios que aún puedes
dice que el Espíritu Santo podemos aún contristar al Espíritu Santo. Un Dios vivo. Tenemos a un Dios vivo, hermanos, que nos está mirando. Que él sabe cuando estamos meditando en su palabra. Él sabe cuando una palabra nos caló nuestro corazón. Ay, Señor, y estamos pensando, Señor, ¿cómo puedo obedecer tu palabra, Señor? ¿Cómo puedo serte fiel en esto? Él sabe que estamos pensando eso. Él sabe que queremos agradarlo o que no nos interesa. Él sabe cuando, fíjense, él sabe cuando escuchamos algo y miren, se nos fue. Sabe que él vio que delante de sus ojos vio que no nos interesó su palabra. Él miró nuestro corazón cuando esa palabra salió y ni siquiera le pusimos atención. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Amén. Eso es importante siempre que lo reconozcamos. Amén. Recordemos siempre que debemos estudiar la palabra de Dios porque nos interesa quién habló. Si yo les digo, hermanos, ¿saben qué? Vamos a estudiar la vida de William Shakespeare, ¿verdad? ¿Sí saben quién es el que hizo estas novelas de Romeo y Julieta y no sé cuántas, ¿ah? Vamos a estudiar la vida de William Shakespeare. Vamos a estudiar todas las obras que él hizo. Vamos a ver comentarios de William Shakespeare en donde traducen del idioma original que escribió y vamos a memorizar y aprender de él. Usted debe decir, hermano, es que William Shakespeare a mí no me interesa. No, él y yo no tenemos nada que ver. Mire, si yo toda mi vida no sé de él, a mí, la verdad que estaría muy tranquilo, ni siquiera saber de él a mí, y la verdad sí, a mí no me interesa. Pero si le digo, hermano, quiere conocer al Dios eterno, al Dios de los cielos, aquel que mandó a su Hijo amado a morir por pecadores como nosotros. ¿Quieres conocer a aquel que te formó desde el vientre de tu madre y que un día te arrancó del fuego del infierno, te llamó a su presencia para que te arrepintieras, que te salvó de tus pecados, que te arrancó del mundo? ¿Quieres conocerlo a él más? Sí, ¿verdad? ¿Tiene que ver contigo? Todo, hermano, tiene que ver conmigo. Él sí tiene que ver conmigo. A Shakespeare no me interesa conocer de su vida. Pero Dios sí, tiene que ver conmigo. Quiero conocer a ese Dios. Quiero saber por qué me escogió. Y ahí dice, por el puro afecto, por el puro amor, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Cómo era yo? ¿Quién era yo que me escogió? No, y uno lee y dices, ay, estaba perdido. Entonces, ¿por qué vamos a querer estudiar a Dios? Estudiar la palabra de Dios porque queremos conocer más a Dios. Conocer más a aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que aún Él, siendo 100% Dios y 100% hombre, Él cuando estaba pequeño, dice que lo encontraron sentado, cuando cumplió sus 12 años, sentado preguntándole a los maestros de la ley. Él dice que y lo buscaba su mamá y dice, ¿por qué me buscabas? Sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Aquí estaba, escuchando los negocios de mi padre. Amén. Hasta aquí, hermanos. Ahora sí, comentarios. Hable ahora o calle para el otro martes. Nuestro pastor, hermano. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Qué importante, ¿verdad? Es poder estudiar la palabra de Dios. Primero que nada para nosotros mismos, es de suma importancia. Para nuestras vidas personales es muy importante conocer la palabra de Dios. Pero hay muchas áreas en nuestras vidas, aparte, que involucran a una de nuestra
familia, lo que nos rodea, que es muy importante que nosotros conozcamos la palabra. Y ahorita decía, ¿verdad?, que muchas veces se nos olvida pues, lo que se nos predicó muchas veces. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad?, que muchas veces olvidamos lo que se nos predica, pero podemos apuntar, ¿verdad?, lo que por eso podemos aprender a apuntar, y cada quien encuentra la manera, ¿verdad?, cómo se entiende. Y me venía a la mente que en los tiempos de antes, ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros escrita. Todo lo que el Señor les iba diciendo a sus discípulos, ellos tenían que irlo memorizar. Todo lo que el apóstol Pablo hablaba, el apóstol Juan, recuerde que ya se los había dicho. Ellos tenían que memorizar tiempo después, años después, varios años después. Tenían que haber recordado aquellas palabras, aquella predicación, aquella enseñanza que se les dio. Y ellos no tenían como nosotros la escritura, porque lo que ellos hablaron son lo que nosotros ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Y ellos tenían que memorizar, y aún así podemos ver qué tan fieles fueron a la palabra de Dios, porque fue importante para ellos. Y no solamente que la retuvieron, que la escucharon, meditaron en lo que se les enseñaba, sino que fueron obedientes para ponerla por obra. Y es una de las cosas más importantes que nosotros podemos leer la palabra, podemos escudriñarla, pero con el propósito de saber qué es lo que Dios habla en mi vida, y no solamente para yo saber. Una vez que yo ya sepa lo que Dios habla en mi vida y lo que Dios demanda de mí, ¿qué voy a hacer con lo que Dios demanda de mí? ¿O la obedezco? No hay un término medio. O la pongo por práctica, o me esfuerzo por ponerla por práctica en mi día de vivir, o la hago y hago como que nunca Dios me habló. ¿Alguien más? Ahora no. ¿Más? Sí. También hay que, como esto, hay que memorizar. El mundo nomás está ahí cuando le... No para entender, simplemente para juzgar qué tanto vemos, qué tanto estamos, ¿no? Quieren ver. Pues, ya nos hace preguntas nomás para ver. O hay personas que hay cosas para poder hablar, para poder decir, porque que Dios usa a través de eso para que como ellos no necesitamos que no saber qué palabras podemos usar. En el trabajo ellos no entienden preguntar si de verdad es la autoridad. Si no memorizó, pero lo que pasa es que nos llevamos a Amén. Gloria a Dios. ¿Hay más? Okay. Sí, y lo que decía mi hermano, pues nunca sabemos cuándo Dios vaya, no nomás para nosotros, sino para otras personas, que Dios nos ponga a hablar, y eso lo vamos a ver para el otro martes, pero solo es también de que necesitamos aprenderla para también nosotros poder compartirla. Amén. Por Dios. Así vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a pedirle que Dios nos siga ayudando, que Dios nos ayude para que grabe esto en nuestros corazones. Amén. Padre, bendito Dios, Padre, gracias, Señor.
Padre, usted conoce mi vida, usted sabe, Señor, quién está aquí delante de su presencia, Señor, y le pedimos, Señor, Padre Santo, Señor, que sea usted ayudándonos, Señor, primeramente. Le hablo por mi vida, Señor, y mis hermanos, que nos ayude, Señor, a poder, Padre Santo, estudiar y atesorar esa palabra de esa manera, Señor, que sus siervos, Señor, la atesoraban, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estudiar, a escudriñar y que podamos realmente, Padre Santo, tener más interés, Padre, en saber qué mensaje usted quiere darnos, Padre, que cuando leamos, cuando escuchemos su palabra predicada, que nos preguntemos, Padre, qué mensaje usted nos está dando, Padre. Ayúdenos, Señor, trae que nosotros haya humildad, Padre, que nosotros podamos reconocer la necesidad que tenemos de recibir su mensaje, Señor, que quite nosotros todo estorbo que impida que ese mensaje llegue a nuestras vidas, Padre. Padre, gracias, le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. ¿Cómo dice nuestro versículo? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que está en mí y del evangelio, la salvará. Marcos 8, 34 y 35. Amén. ¿Moriste la ve?